Señoras, señores, bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia aquí en el plató de Diego Lamas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Autor del Upbook 50 años de rock en Vigo. Bueno, Sí. Upbook, Sí. exactamente ¿qué es esto? ¿Es una Sí. enciclopedia Bueno, es un de híbrido. las redes? Es un híbrido entre una aplicación y un libro electrónico que junta las dos versiones, lo mejor de las dos versiones. La primera, información, y la segunda, pues visualización, todo lo que es streaming, escuchar música, discos, pequeñas reseñas, incluso películas, una película de Killer Barbies. Todo lo importante de cada grupo, hace una sinopsis para que la gente lo tenga, bueno, pues indague más. El objetivo es que la gente indague y pueda escarbar un poquito sin tanta información física, ¿no? Más visual, más interactivo. Vale, 50 años de rock en Vigo es la segunda parte, ¿no? Un repaso desde los años 70 pues hasta nuestros días prácticamente. ¿Por qué desde los años 60? Empezó ahí, entiendo, un poquito el movimiento, a ver un germen, ¿no? de música. Empezaron los grupos que no eran profesionales, casi ninguno tenía un disco. Bueno, a hacer sus pequeños pinitos, sus pues eventos, festivales, eran niños prácticamente, no había como gente que es ahora, que ya se prepara profesionalmente. Y bueno, había cosas, había muchas cosas, muchos grupos muy interesantes que apenas se conocen, pero que tuve que hacer una investigación ahí, ir a bares, ir a tascas de gente mayor, preguntar, porque en internet es muy complicado obtener esta información. Los 70 es una época muy interesante, también un poco desconocida, muy interesante. No tiene muchos grupos como el resto de las épocas, pero es una época que, por ejemplo, recomiendo a Queimada. Queimada, la gente tiene que escucharlo, que es un grupo en español y en inglés excelente. Y del resto, pues todos lo sabemos, la movida de los años 80, los 90 y... Un poco más conocido y un poquito más fácil trabajar Claro, con ello. Aunque también entiendo que era mucho más ingente el volumen, ¿no? de información de los años 80, de los años 90, más accesible, pero también más cantidad, ¿no? Más grupos, entiendo. Claro. Ahí lo que me costó fue reducirlo, toda esa cantidad de información, a algo que fuese más interesante, ¿no? Y bueno, en la actualidad llega hasta la primera década del 2000, con grupos como Igloo, vamos a ver, ahora mismo no me acuerdo, pero Canon, hay muchos grupos muy interesantes también. Y lo que Phantom Club. Phantom Club, exactamente. El objetivo del libro era, pues, dar a conocer a las nuevas generaciones y hacer una especie de retrospectiva a las antiguas generaciones para que vuelvan a conocer o a recordar esas vivencias que bueno, que solamente se cuentan en bares de la gente mayor, ¿no? Para que la gente también vea en un formato físico que han existido. Bueno, obviamente esto está disponible en internet. No sé cuál de estas 5 décadas, por cierto, está despertando mayor interés. Podemos pensar en la década de los 80, porque es como la más famosa, la movida, pero a lo mejor nos llevamos una sorpresa y gente de más edad está buscando mucho la década de los 60. La década de los 60 es la más buscada de todas. La más buscada. La más buscada. Tiene una curiosidad del libro, que en la época de los años 60, lo que son las fotografías, porque tiene una técnica push-up, que pulsando cada fotografía, discos, imágenes, todo te traslada pues a una película, a un disco, a un vídeo en YouTube, el disco completo, pequeñas reseñas, todo. La época de los 60, en internet es complicado encontrar música o vídeos y bueno, las fotografías no tienen esa redirección. A partir de los 70 en adelante, sí. En los 60, bueno, en todo el libro, lo que sí es importante comentar es que todo el mundo a tiempo real puede puntuarlo. Tiene Facebook, Twitter, logotipos, Instagram también, YouTube puede puntuarlo a tiempo real. Oye, mira, este grupo de los vampiros me gusta, o los Monsters de Taste, que es un clásico también, que hay un mogollón de gente de Los Taste. Monsters de Taste. Los Monsters de Taste, que era la pandilla de Vigo, que era un grupo... Casi todos eran colegiales, eran niños que hacían sus grupos y después, por motivos del servicio militar o de trabajos o de sus padres, que eran muy estrictos y no veían futuro en ello, pues se terminaban grupos de 2 años, 3 años. Algunos eran más... se alargaban longevos. ¿Quién influía la música de los 60? Cuando empezó un poquito aquí la música rock o pop rock, entendida, música de Guateque y todo esto, ¿de qué fuentes bebían la música en Vigo? Pues... ¿Sonaban los Beatles ya? Exactamente. Venía, los Rolling o era más, no sé? Vivíamos el momento en el que vivíamos. Según lo que me... Claro, exactamente. La gente lo que quería es una especie de liberación, ¿no?
Y esa liberación la podía hacer cuando eran jóvenes, cuando se permitía hacerse, entre comillas, ¿no? Muchos grupos que tenían pues eventos en festivales, en colegios, estaban muy controlados por la Guardia Civil, a ver si no se iban a pasar de la línea, ¿no? En aquella época, pero sus referencias eran prácticamente inglesas. El movimiento Moz, que nació entre Estados Unidos e Inglaterra, y su referencia fue esa. Después, claro, servicio militar, obligaciones, cortaron, Guardia Civil al lado mirando, se cortaron ellos mismos, no veían proyección. En Galicia era una comunidad autónoma que apenas... Era, digamos, 100% amateur, digamos. 100% nadie se imaginaba... No lo sé, algunos no, hubo un si par de alguien grupos... se imaginaba tener un recorrido musical, grabar un disco a nivel profesional, o hoy, ¿quién lo consiguió en los años 60? En los años 60, ahora mismo peco de no recordarlo, pero recuerdo que hubo un par de grupos que sí hicieron giras por España. Giras por España, fueron reconocidos incluso internacionalmente, no mucho tiempo. Hicieron lo que fue el reencuentro hace unos 10 años más o menos, en lo que es el Teatro Salesianos, donde se reunieron todos, los Diabolos, los Stax, hicieron un reencuentro de música importante. De hecho, sacaron un disco en vinilo muy, muy chulo, que lo podéis encontrar en muchas tiendas de Vigo. Pero digamos que lo que dio el hincapié a eso fue el que Galicia fuese un entorno muy alejado de lo que es el panorama musical español de aquel momento, y los grupos intentasen, porque lo intentasen, aunque fuesen gente joven, pues desarrollar una carrera musical que al final, por unas cosas u otras, no se pudo hacer. Solamente lo lograron dos. Ahora mismo, disculpo, pero no lo recuerdo porque son tantos grupos. Ya en la década de los 70, pues 10 años después, por decirlo así, sí que ya se empieza a ver un germen un poquito más, con más sustancia, ¿no? De lo que es una, entre comillas, industria musical, ¿no? Ya había más grupos, ya había más infraestructura, y entiendo que había pues más bandas profesionales, entre comillas. Sí, está Queimada, por ejemplo, Luis Queimada, que es un artista muy reconocido aquí en Galicia. Tenemos el grupo Bar, por ejemplo, también importante, Carlos Antón, que era un trovador, ¿no? Eran grupos muy peculiares, eran grupos, cada década, a lo que hace referencia a este libro también es a reconocer cada época, no solamente a aglutinarlo todo, a reconocer cada época que tuvo su personalidad. Unos, en la época de los 60 no eran profesionales, los 70 eran grupos muy diferentes a lo habitual del resto de España. ¿Ah, sí? Sí. Como también, no tanto como quizás pasó en los 80. Bueno, en los 80 hubo muchos grupos madrileños que decían que la movida de Vigo era especial, además de... Bueno, en los 80 ya sabes por qué fue, porque bueno, esa explosión de libertad en todos los aspectos. Un cúmulo de circunstancias, el cambio de transición en España, el entorno político, dieron una catapulta pues, a muchos grupos que cualitativamente eran muy buenos, pero también hubo muchos grupos después que eran bastante buenos. En los 80 lo que decían los de Madrid es que los grupos les daba igual decir lo que quisieran. En Madrid no se podía, estaban muy controlados, aún en los 80. En Vigo era un disparate absoluto y veían en una comunidad autónoma que apenas tenía esa proyección musical, que se creasen grupos tan importantes, y en una ciudad tan pequeña que no era ni siquiera capital de provincia, que en el resto de España no había. Esos grupos los había, pero eran más pop, eran más normales. Aquí tenemos Siniestro Total, tenemos, bueno, ya los conoces. Aerolíneas Federales. Aerolíneas Federales. Y en los 70, decimos un poquito antes, pasaba un poquito lo mismo, ¿no? Exacto. Digamos que en Galicia o en Vigo entraron los Rolling en los 70. Entraron los Rolling, que es un poco el factor determinante, entiendo, ¿no? Sí. Entiendo que los que hacían música en 60 eran más yeyes, ¿no? No sé, y en los 70 hubo una evolución al rock, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo era eso. Pues mira, la evolución empezó, los grupos eran muy... no te digo el estilo musical, pero el modelo de vestimenta y todo, era muy estilo Los Ramones. Seguían teniendo el pelo mod, Cazadores de Cuero, un grupo Bar, que se llamaba Bar, muy bueno. Carlos Antón era un trovador, Luis Queimada, los Queimada, por ejemplo, también era un grupo así, que ya tenían esas posiciones en cámara y esas portadas así con ese punto de chulería que no tenían los de los 60, porque claro, evidentemente eran niños y era otro estilo de música.
los estilos de música se copian, nadie es original, todos los estilos se van copiando, se van transformando, los Rolling... Copiando y evolucionando. Y evolucionando, también. Los Rolling pues era Chuck Berry, y los grupos de ahora pues son copias pues, evolucionadas y muchas veces no evolucionadas, ¿no? Parece que son todos... caso está involucionado. Totalmente, hay grupos totalmente, bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Pero eso es lo interesante y lo que bueno, como decía uno, tiene que haber grupos malos para que los no tan malos parezcan buenos. Efectivamente. De esa década de los 70... hablábamos de Queimada. ¿Hubo algún grupo con una cierta proyección nacional a nivel del Estado? ¿Algo que ya empezase a virar un poco la vista, a girar la vista y poner el foco en Vigo? Pues de los 70 hubo un grupo... Vamos a ver, Queimada fue dentro de todos los... No hay muchos, hay 5 o 6 de los más importantes. Bar y Queimada, aunque solamente sacaron un disco, Queimada fue el que sacó más discos de todos, tuvieron una proyección muy importante. Después a nivel en solitario tuvo más repercusión todavía Luis Queimada. Bueno, tuvo muchas formaciones muy interesantes y ya te enseñaré vídeos de él que son muy buenos, pero me parece que Desertores también, Desertores fue un grupo que tuvo muy poco, bueno, una carrera muy pequeña. Casi todos los grupos de los 70 tuvieron un disco, quitando Carlos Antón y Queimada, no tuvieron ese ímpetu, pero también en España a nivel nacional los grupos de los 70 estaban más orientados a la parte noreste, Madrid, Barcelona, Valencia. El resto de España, a nivel, como digo yo, a nivel Rolling Stone, inicios, Badajoz y Cáceres. Tuvieron muchos grupos importantes, pero en Galicia no tuvo ese empuje. Después digamos que la fuerza la pusieron en los 80. Hoy en día hay estudios de grabación, hay incluso alguna pequeña discográfica, hay Vigosónico, por ejemplo, estos locales fantásticos donde ensayan, no sé si son 100 y pico grupos, amateurs de Vigo, de chavales que están empezando, pero entiendo que en los años 60, decías tú que eran unos colegiales, y en los años 70 habrá muchas anécdotas de poco menos que ensayarían con las cajas de huevos, vamos, ahí puestos en la pared. Uy, en los 60 igual, en los 60 te pueden enseñar fotografías de cajas de huevos, cajas de cartón, le ponían de crash no sé, platos de la madre que tenía para cocinar, y aquello era, al ser niños, claro, no tenían un poder adquisitivo importante, y las guitarras y todo era caro de aquellas, porque ahora incluso con la crisis cualquier persona se puede comprar una guitarra por 100 euros, aquella igual una guitarra te valía la más barata 5.000 pesetas. Y un niño de 15 años, 5.000 pesetas era complicado tenerlo. Había quien no las ganaba todo el mes. Exacto. Había más, bueno, la soga, ¿no? La presión te hace salir y dar más creatividad cuando no tienes nada. Los grandes artistas son todos aquellos, bueno, desde un punto romántico, ¿no? Porque habrá de todo, son todos aquellos que no han tenido absolutamente nada y han salido de... Y buscaron el camino para conseguir... Buscaron el camino de una manera difícil y complicada. Y curiosamente ahora tenemos de todo tipo de tecnologías, incluso las descargas gratis. Cualquier persona se puede plantear poner un disco, sacar un disco, te vas a un estudio, te reúnes con unos amigos profesionales, incluso dentro de un estudio hay gente profesional que la contratas y haces un disco, que antes era impensable, o tenías tu grupo o nada. Y bueno, ahora hay una cantidad de discos que desgraciadamente pues el 95% no se escucha porque seguimos teniendo el control de la publicidad. Hay grupos increíbles que no salen a la luz, profesionales, pero no solamente en Galicia. Hay un filtro muy importante que son las discográficas, y efectivamente todo lo que está detrás de las discográficas, que es el marketing, el decidir apoyar a este grupo, el decidir pues insuflarle dinero para hacer una gran gira o estar aquí y allí. Exacto. Y en cambio hay otro, a lo mejor es muy bueno, pero como no haya ese dedo que señale a ti te voy a apoyar yo, pues difícilmente saldrá. Es cierto que Internet pues y las plataformas un poco de escucha, por no dar nombre tal, pueden ampliar un poco, ¿no? Amplificar un poco su sonido, pero si no hay algo de marketing, difícilmente se va a llegar. Exacto, ¿no? Exactamente. Es como, bueno, yo pongo un caso. Seguramente no lo voy a conocer porque si no me mataría, no me mataría, pero no. Julio Iglesias. Julio Iglesias tenía el mejor promotor musical porque la gente dice, Julio Iglesias, 300 millones de discos, o sea, ha vendido más que Madonna, que Metallica, que casi Michael Jackson juntos, esto es imposible. Tenía el mejor productor musical, el mejor representante a nivel latino y a nivel Asia
que había en ese momento, lo tenía exclusivo para él. Entonces generó una cantidad, no le estoy quitando mérito a sus canciones, pero para ser un cantautor, o un cantautor no, un cantante que no es que ha escrito una canción, o ha escrito pocas, ha tenido una repercusión mediática importante. La producción y la representación, sobre todo, es muy importante. Ahora los grupos lo que llevan para salir adelante, lo que se lleva es el streaming, ¿no? Dar conciertos, poner a muchos grupos en una plataforma, que la gente los vote, que pague y que se autofinancien conciertos. De ahí todos los festivales que hay ahora. Todos los festivales que los patrocina pues Mao o otro tipo de compañías, y que les sale rentable, porque bueno, le sacan rendimiento en el mismo instante. La gente paga por escuchar esos grupos, aunque no vendan un disco. Pero eso es la única solución que hay ahora a Internet. Dar conciertos en grupo, con mucha gente, porque si uno no va a verte a ti, va a ver al otro, pero va a estar ahí viéndote a ti, quiera o no quiera. O aunque no te vaya a ver, te está escuchando y tomas unas cervezas al lado. Y eso genera dinero para todos. Es el mainstream, que se llama. Que bueno, que creo que es la solución a día de hoy para todo aquello. Sí, desde luego, cómo ha cambiado, ¿no? El cuento de lo que eran los años 70. Incluso en los años 80 también había algo de marketing, ¿no? Sí. Cuando en Madrid dijeron, oh, es que en Vigo hay más libertad y mira lo que dicen las letras y no sé qué, y de repente se creó una aureola alrededor de esta ciudad pequeña del Atlántico, que mira al Atlántico y no al Mediterráneo, y todo se giró para aquí, y Televisión Española, que era el ente, ¿no? El ente público, empezó a poner aquí las cámaras y empezaron a decir, es que lo que se hace ahí es muy bueno, o es muy fresco, o es muy sorprendente, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ahora no se gira para aquí, ¿no? La música también ha perdido mucho espacio en las televisiones, ¿no? Evidentemente. Y hay también un poquito de ese componente. Por eso a veces recuperar lo que ha pasado a lo largo de la historia, pero no solamente aquí, habrá pasado también en Inglaterra, donde la música, bueno, tiene un carácter cultural mucho más importante incluso que en nuestro país. También se habrán quedado grupos, ¿no? por el camino, y es importante recordarlo, ¿no? De aquel, ¿por qué estos no llegaron a ser lo que pudieron haber sido y no fueron, ¿no? Sí, mucha gente, bueno, la gente joven ahora piensa que antes era todo más anecdótico, bueno, se mezclan muchas cosas. El recuerdo siempre hace que las cosas que recuerdes sean mejores, porque fisiológicamente el ser humano es así, un método de defensa, incluso aunque no lo hayas conocido, siempre recuerdas, oye, aquella época, Humphrey Bogart, Brigitte Bardot, qué bonito era aquello. Primero era bonito porque no lo has conocido, y segundo, porque no tenían redes sociales. Todas las errores que podían haber cometido en sus vidas eran solo se conocía el glamour. Exacto, solamente se conocía el glamour. Las tonterías que se ponían en Twitter y todo eso, no, le quitaban glamour. Y como no lo había, pues era mejor para ellos. En la movida de los 80 he hablado con algunos escritores que han redactado libros sobre ello, y Vigo tampoco era me decían que Vigo, que le echaron mucha levadura a lo que piensa la gente que era, porque aquí no había ni movida madrileña como en Madrid, ni marcha, era una ciudad totalmente industrial, que había cuatro grupos que hicieron mucho daño. 3 bares. Exacto, que dijeron por encima, decía, y 4 grupos, porque después se fue evolucionando la calidad, Siniestro Total, Aureliano Enfermedades, pero al principio aquello era un desastre. Me dijeron, menos mal que se fijaron estos grupos en Madrid e intentaron copiar algo, porque no eran tan originales, eran originales, pero también se fijaban mucho en Alaska, ahora mismo no me sale el nombre, bueno, en otros grupos que tenían, si te fijas, tienen un camino paralelo, quitando las letras, porque las letras son más disidentes. En Madrid las letras de los grupos no eran tan disidentes, aquí son más pícaras, más atrevidas. Más atrevidas, sí. Bueno, las primeras canciones de Siniestro Total no hace falta recordarlas como eran, evidentemente. Sí, ¿no? Rozaban, no, eran punk, ¿no? Sí, eran punk. O sea que... Y bueno, digamos que la libertad de poder hacer en un foco tan reducido como era Vigo, que no tenía un control como podía tener Madrid, esa libertad después de la transición de poder hacer más o menos lo que tú querías, aunque no tuviese la profesionalidad de los músicos de Madrid, que después se empezó a ganar poco a poco, le daba esa originalidad y decir lo que te diese la gana y para adelante. Y se hizo... terminada esa movida, digamos, a los años, 90, y ahí hay un grupo que es referente, que es Los Piratas. Sí.
un poco venía a seguir esa estela, ¿no? No es que fuera exactamente el mismo tipo de música, pero sí es hijo en el sentido de que evoluciona bueno, y genera algo. Pero Sí. llegamos a la época de los 2000 y no tenemos un grupo Exacto. desde hace tiempo Exacto. que suene en las radios, no hay ese sonido Vigues. ¿Por qué no hemos conseguido consolidar, ya no digo la movida, pero sí que salieron los Piratas? ¿Por qué no han salido otros grupos de Vigo, como a lo mejor otras ciudades que sí tienen sonido Gijón, sonido San Sebastián? ¿Por qué hemos perdido eso? Porque ahora los grupos o son covers, que por cierto, fui el otro día a ver un cover de U2, espectacular, buenísimo, porque los grupos, además de ser covers y son muy buenos, se fijan mucho en lo que hace Inglaterra. Y se fijan mucho, antes teníamos solamente la inspiración de Inglaterra. Y cantábamos en castellano. Ahora tienen la inspiración de Inglaterra, la música no es tan himno como era antes. Antes, no te digo hace mucho, Depeche Mode, U2, eran himnos, cada canción es maravillosa, aunque no te guste. Sí, Pues, sí. a mí no me gusta Elvis Presley, pero me gusta, se ve que es un cantante extraordinario y fue el creador de mucho del rock and roll. Se mira demasiado para afuera y todos los grupos se copian mucho, o sea, no tienen un referente, es mi opinión. Sí, sí. No tienen un referente como puede ser, no tienen varios referentes. Antes tenían los Rolling, o eras de los Rolling o eras de los Beatles, o eras de Depeche Mode, te gustaba O2 y más o menos hacías tu grupo referente. Yo me acuerdo en los años 90, cuando salías por Churruca, bueno, Churruca no existía. Por Vinos, pues había muchas gamas de gente. Estaban los punkis, los heavies, los rappers, los otros. Ahora prácticamente la generación de ahora tiene un estilo muy parecido, ¿no? Muy más o menos. Unos puede ser No se bebe de tantas fuentes, sino que se bebe prácticamente de una fuente. Al Al final final lo que se fuente. consiguen son copias, ¿no? Copias de una ciudad que no es la tuya, copias de que te fijas demasiado en lo que viene de fuera y no te fijas en tus raíces también musicales. Pero ellos quizás tampoco es que tengan la culpa. Tú sueles seguir una ola. Quizás los músicos de los años 80, si estuviesen ahora mismo, seguirían la misma ola, pero les cuadró estar ahí. Esa ola, pues en estos momentos, desgraciadamente, el mainstream, bueno, no es que sea... Quizá en este sentido un trabajo como el tuyo, 50 años de rock en Vigo, sí valga para que pues chavales jóvenes que ahora están empezando, decíamos antes en Vigo Sónico, que seguro que hay muchos que están ensayando allí con sus respectivas bandas, se puedan acercar a lo que se hacía aquí para beber de lo que se hacía aquí. A lo mejor sacamos un sonido diferente y no estar solamente copiando en lo que viene de fuera, ¿no? Sí, porque la gente se aburre. Porque para ver algo de fuera te pagas un concierto en Madrid o te vas a Portugal, que hay mucha gente, muchos portugueses son muy copiones al estilo inglés, mucho, y tienen un control y un nivel musical, música electrónica sobre todo y rock and roll, bastante mayor que el nuestro. Eso es lo que intento, que la gente rasque un poco lo que Vigo dio y que se empiecen a generar cosas, no te digo iguales, pero con personalidad, por lo menos, ¿no? Que salga una ola como salió antes, hace un par de décadas, incluso en los 90. En los 90 teníamos a Semen Up, Killer Barbies, eran grupos que Semen Up también le cortaron mucho, no le dejaban, me extraña. Sí, no le dejaban hacer lo que les diese la gana. De hecho, el cantante se montó por su cuenta porque no podía hacer lo que quisiera. Estoy pensando en un grupo, no es de aquí, es granadino, son Lori Meyers, que igual son un ejemplo, y si no, pues me lo discutes o me lo rebates, de mirar un poco más al pasado. Tú escuchas Lori Meyers, y es un grupo de éxito dentro de la música de la escena indie española, mira mucho, ve mucho de la música Yeye, ¿no? De la música de los 60, de los 70, y por ahí parece que se han diferenciado un poco. No es tanto, hombre, también hay ese toque inglés, ese toque british, pero cuando uno lo escucha recuerda, caray, esto parece la música que escuchaban mis padres o mis tíos, ¿no? Sí. Parece que mira por el pasado y dices tú, es que son súper originales. Y al final no dejan de copiar, ¿no? Pero da la sensación de ser súper originales. Pero dentro de la copia, frescos. Exacto, exactamente. Yo digo que todos los grupos son copias, pero dentro de la copia, fíjate en lo que tú quieres y fíjate el movimiento que hay ahora. Es decir, tú si quieres destacar, porque en el fondo al final destacas. Si tienes un grupo de rock y cantas lo mismo de los demás, no vas a hacer nada. Vas a ser aplaudido, pero nada más. Si haces tu propio estilo, quizás al principio no sea aplaudido, pero a la gente le va a quedar. Y quizás no vendas muchos discos, pero vas a salir adelante.
te centres en Vigo, en una gira por Galicia, pero si tienes un buen representante seguro que sales adelante, porque la gente sabe lo que es original y lo que no es original, y lo que tiene calidad. En España hay mucha calidad a nivel estructural, de composición, hay grupos que no son profesionales, pero llegas al estudio, los ves y dices, estos tíos son buenísimos. Pero falta ese toque especial, Bueno, trabajos como el tuyo, 50 años de rock en Vigo, por lo menos nos enseñan y nos recuerdan que venimos de un punto y que hay un pasado en el que ni fue todo tan profesional, ni todo se miraba tan para afuera, sino que sí, influidos por fuera. Igual lo que decías tú, a falta de medios había que ser más creativo y surgían cosas, ¿no? Sí. Y está bien siempre mirar al pasado, pues para que el presente y el futuro, pues tenga su propio camino, pero no sea el camino que nos marcan desde fuera, ¿no? Exactamente. Entonces, simplemente recordar un poquito la dirección, ¿dónde puede ir la gente? Pues si está, pues los viejos rockeros y los nuevos rockeros que les interese ver un poquito. Pues mira, ya para aglutinarlo todo en una sola página, hay una editorial que se llama Lulú, una plataforma que, bueno, a la hora de descarga es la más aconsejada para todos los smartphones, es que ahora hay muchas Android, iOS y todo eso, pues la que más nos han aconsejado para hacerlo es Lulú. Pones Diego Lamas Bande y ya directamente te sale, hay 5 libros para descargar. Cada uno, bueno, hay varias guías interactivas que la gente le eche un vistazo, pero ahí lo tiene para descargar, y espero que les guste a la gente y que indague más sobre nuestra música y que haya otro estilo musical y que no haya tantas copias y que no se cante en inglés, pudiendo cantar en gallego o en castellano. ¿Qué ejemplos hay para todos? De los años 60, 70, 80, 90 y la década también de los 2000, 50 años de música en Vigo que, a modo de titular, ¿cómo lo resumimos? De titular de prensa. Vigo es una ciudad maravillosa y merece más olas musicales. Me ha gustado eso. Pues esperando que llegue la próxima ola, como decía Manu Chao. Exactamente. Ponemos el punto, que no es de Vigo, pero de cerquiña de aquí, ¿no? Su país de la ley, ¿no? Sí. Bueno, ponemos el punto final. Diego Lamas, muchísimas gracias por los 50 años de rock en Vigo, por esa app book que podemos ver, descargar lo que nos interesa en esa plataforma Lulú, y muchísima suerte para el futuro. Gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias y muchísima suerte para el futuro, pero nos vemos la próxima semana y hasta entonces, ya lo saben, sean felices.